Hola, ¿qué tal? Te saluda Edu López, espero que estés muy bien y hoy voy a hacer otro vídeo aquí improvisado para este grupo de cómo conseguir clientes como terapeuta profesional. Espero que durante la semana pasada pues comenté como uno de los primeros pasos importantes que era elegir pues lo que es pues la persona a la que quieres ayudar y con qué problema quieres ayudar. Y bueno, vi algunas personas que empezaron a hacer pues sus parejas, ¿no? Por ejemplo, pues yo quiero ayudar a mujeres que están casadas, es un ejemplo simplemente. Mujeres que están casadas y que, bueno, tienen problemas de comunicación con su pareja. Bien, podría ser un tema, podría ser una persona y un problema a solucionar. Bien, pues eso se trata de eso, de coger esas parejas, ese par de persona a la que quiero ayudar y el problema al cual eh, le quiero ayudar, ¿no? Y veo que hay, hablando así en privado no privado, pero sí en los grupos de cuando nos juntamos a hablar con así compañeros, veo que hay pues dos tipos de personas, ¿no? Hay personas que ya son terapeutas y que ya tienen consulta, que ya tienen pacientes y que bueno, que ya están, de alguna manera están contentos y que quizá pues esta información pues les pueda servir o no les pueda servir. Yo lo que veo a ese tipo de personas, ahora diré lo que pues como mi sugerencia, porque no es un consejo, mi sugerencia, cuál es, porque quizá están de alguna manera en estos momentos a lo mejor haciendo demasiadas cosas o complicándose un poco pues su consulta y podrían tener algunos beneficios que no tienen ahora y que bueno, que sería bueno pues mirarlo, revisarlo, por lo menos tenerlo en cuenta, ya que bueno, pues aquí estamos teniendo esta información que yo estoy de alguna manera compartiendo y que es información que realmente se podría cobrar por ello. ¿Sí? Y aquí lo estoy compartiendo porque, bueno, porque me interesa pues, compartirlo y ver cuáles son las reacciones y tal. Luego está otro tipo de persona que es, bueno, pues que quizá ya sea terapeuta o tenga una formación como terapeuta y, o, no la, o simplemente sea terapeuta ahora de la IE y vaya a empezar con, pues que quiera empezar a tener clientes, ¿no? Y cada uno tiene que mirarlo de una manera diferente. El que quiere empezar a tener clientes, pues yo le recomiendo, mi sugerencia es que pues cuanto más específico sea en el tipo de persona al que quiere ayudar y con el tema concreto o problema que quiere ayudar, mucho más fácil va a ser para esa persona conseguir pacientes ya y empezar a tener pues una especie de camino trazado del cual pueda ir evolucionando y ser cada vez un profesional mucho más mmm, experto en eso. Porque hoy en día lo que miran las personas es, sobre todo, es la especialidad. Y ahora explicaré por qué esto es importante y por qué las personas miran la especialidad, ¿sí? Y las personas que ya tienen pacientes o que ya están haciendo consulta o que ya tienen una consulta y tienen pacientes, pues lo más seguro, lo que les ocurrirá es que es una mezcla entre estas cosas. Atienden lo que le llega, porque seguramente tienen una consulta local, no es una consulta, a lo mejor no lo pueden hacer por internet, o lo están haciendo localmente, físicamente, y claro, tienen que aceptar lo que le llega, y a veces lo que le llega no es lo que le gustaría tener. Y además tienen mucha variedad, es decir, que hay veces que cambian, incluso en un mismo día, cambian de tema de una consulta a otra, de un cliente a otro o de un paciente a otro, y eso es sumamente desgastante. Porque a lo mejor en un día pues, te pueden tocar cuatro temas diferentes o 3 temas diferentes o incluso un tema del cual tú no sabes nada.
y tienes que prepararte, o estás insegura o inseguro de atender, o cosas que son improvisadas, es decir, te llevas sorpresas, te encastas. Estos son algunos de los inconvenientes que tienen las personas que están atendiendo a, a cualquiera al que llegue, ¿vale? Como digo, hay una manera de hacer las cosas de manera que pues no sea tan desgastante. Y es, para las personas que llegan en consulta, es empezar a fijarse en un tipo de persona con un tipo de problema. Lo que ocurre cuando yo digo estas cosas de fijarte en una persona concreta con un tipo de problema, es que las personas dicen, bueno, pues es que esto es un poco raro, ¿no? Porque si yo acorto mucho, me fijo en, una, en un tipo de persona con un tipo de problema, pues no estoy dejando muchas cosas fuera que podría atender y que quizás no sería mejor abarcar más y tener más y estar abierto a todo para tener más pacientes. Si eso es lo que te dice pues tu instinto, tu intuición o el sentido común. Pero lo que ocurre es que cuando uno quiere ejercer por su cuenta, cuando uno quiere, en este caso, pues tener un ingreso propio de su consulta, hoy en día, tal como están montadas las cosas, no es intuitivas, no son intuitivas. No es aquello que digo, pues a mí me parece que esto sería así. Es más, es casi contraintuitivo. Es decir, cuanto más enfocado, cuanto más concreto, cuanto más especializado esté un profesional, más pacientes o clientes va a tener. Y esto es hoy en día así porque de alguna manera hay tanta variedad y hay tanto donde escoger que las personas lo que quieren es alguien que les indique, o sea, las personas no van a pararse a mirar o a estudiar cuál es el mejor de todos los que son terapeutas, cuál es el mejor y que le va bien o el que le conviene, sino que van a ir directamente a alguien que les hable de su problema directamente y de algo muy concreto, que ellos sientan que esta persona es la que me va a ayudar porque esta persona ha ayudado a más personas como yo. Es decir, es una persona que está especializada, es una persona que está familiarizada con lo que me ocurre, me entiende y sabe cómo solucionarlo porque ahí tiene a más personas a las cuales ha atendido y ha solucionado mi propio problema, ¿sí? Entonces, fijaros una cosa, si fuese tan intuitivo esto, si fuese tan directo y tan de sentido común, eh, mm, ¿no sería normal que todo el mundo tuviese un negocio súper exitoso? ¿No sería normal que todos los terapeutas tuviesen muchos pacientes o muchos clientes? Y la verdad es que no es así. De hecho, hay muchos terapeutas pues, que no tienen pacientes y muchos profesionales que no tienen ni pacientes ni clientes. ¿Por qué? Porque no es intuitivo, porque es casi contraintuitivo y no está dentro del sentido común. Así que cuando yo os estoy comentando esto es porque ya lo sé y porque de alguna manera ya he pasado por ese error y trato de que os ahorréis ese error. Y cuando te lo estoy diciendo al que esté aquí escuchando, que veo que hay varias personas, no estoy viendo los comentarios porque estoy en el móvil, entonces no puedo verlos. Pero yo sé que el que esté escuchando, pues seguramente tendrá, pues pues dirá, bueno, pues esto no es nada lógico. Bueno, pues que si fuese lógico todo el mundo tendría un buen negocio, trabajaría para sí mismo y todos los terapeutas y todos los profesionales serían exitosos. Y sabemos que no es así. Entonces, cuando uno ya ha probado el sentido común no funciona, entonces tiene que irse a que le explique un profesional qué es lo que funciona. Y al principio choca mucho. Es como decía Shiva Gamen, a la hora de explicar las cosas, a la hora de cuando le explicas a una persona las cosas, lo primero que hay es una resistencia, porque no quiere saber, no quiere entender que es así, porque choca bastante, y luego hay una reacción, ¿no? Que es, bueno, pues yo soy reactivo a esto, yo no,
La verdad es que no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues por eso los que tienen una buena consulta, los que tienen un buen negocio, pues no son gente que piensa de manera normal, piensa diferente y por eso tienen el éxito que tienen. Entonces, ¿por qué, por qué comento esto? Porque es diferente. La persona que tiene ya una consulta tiene que hacer el proceso de manera diferente y la persona que no tiene consulta y está empezando y quiere pacientes, pues lo va a hacer de una manera distinta. ¿Por qué? Porque son dos circunstancias distintas. La persona que no tiene pacientes, de alguna manera puede improvisar más, puede hacer más pruebas, tiene más tiempo, tiene más, de alguna manera, más libertad de poder hacer cosas. La persona que ya tiene consulta y que tiene pacientes y que necesita un ingreso para mantener su consulta, tiene que hacer las cosas sin dejar de hacer lo que está haciendo. Nadie dice que si yo ahora digo que una persona, pues un profesional que atiende a muchos pacientes con muchos problemas o atiende a quien le viene o a quien puede atender en su consulta, tenga que dejarlo todo y tenga que decidirse por un paciente, o sea, un tipo de persona con un problema concreto. Nadie está diciendo eso. Simplemente que empieza a mirar qué, qué es lo que tiene que hacer, o sea, qué es lo que más le conviene. ¿Sí? Y nadie dice que tenga que descartar todo lo demás y quedarse con eso. Pero ese es el primer paso y de alguna manera confiar en que los siguientes pasos le van a aclarar o le van a ayudar a que tenga una mejor consulta y sobre todo que tenga menos desgaste ese profesional que ya está, supongo que desgastado porque se está atendiendo a todo el mundo con todo tipo de problemas, pues es un poco desgaste, porque cambiar de un problema a otro son muchas complicaciones y seguramente va a tener más tiempo. Y esto ya lo veremos más adelante porque es así. ¿Vale? Entonces quería aclarar esto porque al hablarlo con personas, pues sí que hay como esa resistencia de decir, Edu, pero a mí ya me va bien esto, ya me va bien la consulta, aunque esté un poco em, pues atareada o aunque no tenga tiempo o aunque esté desgastada, pero yo no voy a cambiar nada de esto. Es que nadie está diciendo que tengas que cambiar nada, ¿vale? Eso es un poco lo que quería puntualizar y hay que ser muy como muy delicado con esto porque enseguida es lo que pasa, ¿no? Que hay una resistencia a la información que estamos dando y luego hay una reacción, ¿no? Y entonces las personas se cierran y ya no quieren saber nada porque se piensan que hay que hacer ciertas cosas que no son las que hay que hacer, ¿vale? Entonces los beneficios de elegir un, un problema, o sea, una persona concreta con un problema concreto es que la persona cuando te escucha hablar de ese problema concreto, se identifica contigo. O sea, no es lo mismo que tú hables en general, por ejemplo, de un problema de ansiedad y hables de ansiedad para comerciales, por ejemplo. Pues la persona si es comercial se va a identificar con la ansiedad de los comerciales. ¿Sí? Y además lo va a relacionar contigo, no lo va a relacionar con otro que hace ansiedad. Eso es una de las ventajas. Muchas veces, si ya esa persona eh, te conoce a ti o ha oído hablar de ti, va a buscarte a ti, no vas tú a buscar a los pacientes, sino los pacientes vienen a ti porque tú eres la persona a la cual las personas con ese problema acuden. ¿Vale? Lo bueno que tiene es que si tú te dedicas a ese tema concreto y a esa persona concreta, automáticamente eres un experto. Eso es así, o sea, no hay más. Si tú te dedicas a un tipo de problema a una persona concreta y a un tipo de problema, eres un experto. ¿Sí? Porque no hay nadie más. Y seguramente a lo mejor seas el único experto que hay en eso. ¿Sí? Y eso es muy diferente que ser, por ejemplo, un terapeuta para parejas, para adolescentes, para adultos, para vejez, que además trata, mm, no sé, ataques de pánico, ansiedad, bulimia, ¿sí?
Ahí, pues, si tú tratas un tema concreto, es más fácil que esa persona, de alguna manera, te vea como un especialista. Es decir, cuando si tú, tú puedes ir a un médico general a mirarte la vista, ¿no? A graduarte la vista y te la puede graduar. Pero si te vas a un oftalmólogo, a alguien que esté especializado en la vista, pues para ti crea más confianza, ¿no? Es un experto. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es, de alguna manera, tratar de mm, ponernos en una posición en la cual nosotros seamos identificados como un experto, ¿vale? Cuando tú eres un experto en ese tema, la persona está más abierta a adquirir tu consulta, está más abierta a lo que tú estás ofreciendo porque es lo que necesita. Y además tú le estás diciendo, y ya veremos cómo se hace, le estás haciendo ver que eso es lo que ella necesita, ¿sí? Y aunque ahora sea algo que no esté en la mente de muchos profesionales, sobre todo terapeutas que tienen consulta ahora, que también eso es esto es una barrera también dentro de lo que ocurre, ya hablando bueno, con personas de aquí, de compañeros de la IE y con otros profesionales, es que tú vas a poder cobrar mucho con precios más altos. Vas a poder cobrar precios más altos aunque tú no lo creas, porque un especialista cobra más que alguien que hace terapia general. Esa es la idea, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo, y es un ejemplo que pongo y que algunas personas lo habrán hablado, o sea, me lo habrán escuchado en una charla. Por ejemplo, si tú estás en tu casa y tienes un dolor de cabeza, y te vas a una farmacia y entras en la farmacia y en esa farmacia nada más entrar de frente ves dos cajas o dos botes y en esos botes o en esas cajas pone quita, pone una pegatina en uno que pone quita cualquier dolor y en el otro pone quita el dolor de cabeza. ¿Cuál es el que vas a elegir? ¿El que quita cualquier dolor o el que quita el dolor de cabeza si tú tienes dolor de cabeza? ¿Sí? Entonces tú eres el que quita el dolor de cabeza, no el que quita cualquier dolor. Por eso te tienes que especializar en eso concreto. Y luego, ¿qué ocurrirá si el bote o la caja que pone quita cualquier dolor, imaginemos que cuesta $50 o euros, y el que quita el dolor de cabeza cuesta $100 o 100 euros, tú estás más dispuesto a pagar 100 euros para adquirir eso que te quita el dolor de cabeza que no pagar 50 euros por algo que quita un dolor general. ¿Vale? Entonces, por eso tú puedes cobrar de alguna manera, ofrecer tus servicios, ofrecer tu consulta a un mayor precio. Y si tú ofreces tu consulta a un mayor precio, no necesitas tantos pacientes. Y si no necesitas tantos pacientes, no necesitas hacer tantas horas de consulta. ¿Bien? Con lo que vas a tener más tiempo libre. Eso es una de las ventajas. Bien. Entonces, simplemente quería ir aclarando esto y viendo por qué estamos haciendo estas cosas y por qué es tan importante tener esta base de elegir un tipo de persona con un tipo de problema. Y lo digo muchas veces, ya sé que soy muy pesado, pero esto es súper importante. Es como tener una buena semilla para plantar, hacer una buena plantación. Si no tienes una buena semilla, luego no va a salir un buen fruto. Entonces, puedes tener tantas parejas de persona problema concreto como quieras. ¿Sí? ¿Quieres tener 20? Ten 20. Ahora, si tienes 20, escoge una para trabajar un proceso que vamos a seguir y reserva las otras 19 para más adelante. Porque es posible que esta que estás pensando
no sea la idónea, entonces puedas coger otra y pasarla por el mismo proceso hasta que des con una que pueda funcionar bien. Y esto no quiere decir que tengas que dedicarte solo a esa. Una vez funcione esa pareja con todo el proceso y ya tengas pacientes de eso, puedes elegir cualquiera de las demás y tener también y trabajar con los dos tipos de paciente y con los dos tipos de problema, ¿sí? Es decir, que puedes tener más, puedes atender más de una persona, más de un tipo de persona con más de un tipo de problema. Bien, entonces, vamos a, después de hacer esta explicación un poquito mmm, más profunda, porque es necesario, porque lo que quiero es que vayáis teniendo esto, y es importante que lo hagáis, ¿eh? Es importante porque si no, no vais a poder avanzar ni vais a poder seguir lo que estoy diciendo, que es muy importante. Y sobre todo confiar en esto que os estoy contando, porque es mi propia experiencia. Así que os podéis ahorrar un montón de problemas.